de dónde se obtienen las ecuaciones para este práctico. Y vamos a ver la resolución de un solo ejercicio gráficamente y analíticamente para que puedan comparar, digamos, los resultados. Esperemos ahora. Ponemos un poco acá la... Denme un segundo que... No sé qué pasa. Díganme si ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Bueno, la clase pasada vimos cómo obtener las tensiones de flexión y de corte para un elemento, una viga, que esté sometida a una carga que le genere este tipo de esfuerzo, que puede ser una carga vertical, o también podría estar inclinada, lo que le generaría una combinación de los esfuerzos en ambas direcciones. El círculo de Moore, digamos, un método gráfico, en realidad es un método que permite disminuir, o sea, reducir lo que es un análisis tridimensional de un elemento que compone algún elemento estructural, o sea, desde un punto infinitesimal de la materia, que está sometido a diferentes estados de tensión, tanto de normales como de corte. Todo esto, obviamente, debido a un estado de carga determinado al que puede estar expuesto. Yo estimo que como vengo ya medio atrasada, no sé bien qué es lo que vieron en la teoría, pero estimo que ya vieron estas ecuaciones, que son las principales, que son ecuaciones que permiten obtener el estado de tensiones combinado, digamos, cuál es la tensión normal final y la tensión de corte final que tiene un elemento estructural en función de dos cargas normales y de corte que se dan externas, digamos. El sigma X y el sigma Y serían dos cargas externas, dos tensiones o esfuerzos externos. Supongamos yo tengo una carga aplicada en la dirección X y una aplicada en la dirección Y que me van a dar una tensión normal, sigma X y sigma Y, en función de la superficie del elemento al cual está, sobre la cual está actuando, digamos, esa carga puntual. Ustedes bien saben que las tensiones son
Bien, a ver, veamos ahí si les puedo compartir. ¿Ahí están viendo, chicos? ¿Están pudiendo ver lo que comparto? Sí, profe. Bueno. Bueno, como les decía, estas dos ecuaciones que se ven acá, que voy a hacer un poquito más de zoom por las dudas que no se note bien, son las ecuaciones principales, digamos, para combinar los esfuerzos de corte y esfuerzos normales en un elemento o en un punto infinitesimal de la materia. Como venía diciendo, los esfuerzos normales, las tensiones de corte son esfuerzos, digamos, que se miden por unidad de superficie, es decir, es la carga que yo aplico en una determinada superficie, que puede ser 1 milímetro, 1 metro cuadrado, 1 centímetro, dependiendo de las unidades que esté utilizando, van a ser kilos sobre metros cuadrados, centímetros cuadrados, bueno, dependiendo de la unidad que manejemos, ¿no? Y acá, como ven, interfiere el ángulo θ, digamos, que le han llamado acá, que sería el ángulo de rotación que tiene ese elemento en el punto de materia, digamos. Que sería, por ejemplo, si yo tomo un cubito así infinitesimal que está sometido a una carga, a un esfuerzo, en este caso, que puede ser normal, un sigma, estamos hablando acá de compresión o de tracción, y un esfuerzo de corte, tau, xy, de positivo o negativo, digamos, en función de cómo estás haciendo girar a ese elemento, con esa combinación que yo tengo de ese producto de tensiones debido a las cargas, este elemento en realidad, al estar sometido a esta combinación de esfuerzos, va a adquirir una determinada posición que está dada por este ángulo θ, que es el resultado de la combinación de esos esfuerzos, ¿me entienden? Entonces, si yo de estas dos ecuaciones, combinándolas a su vez, si yo lo hiciera analíticamente, yo vengo acá, coloco el ángulo para el cual yo deseo averiguar cuánto vale mi tensión sigma prima xy y mi tau x prima y y prima, para un determinado ángulo que yo quiera calcular, aplico, por ejemplo, a 45 grados este elemento, lo roto, vengo acá, coloco los 45 grados y voy a obtener cuánto vale la tensión sigma y cuánto vale el tau en ese elemento rotado 45 grados. Esto analíticamente, digamos, es sencillo, pero bueno, obviamente me tengo que poner a calcular los cosenos, los senos, hacer una combinación de esfuerzos, que por ahí a veces es bastante tedioso y hasta podríamos llegar a incurrir en un error en el sentido de, digamos, al considerar el giro positivo o negativo, el ángulo en función de cómo queremos obtener nuestro esfuerzo. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Yo acá también puedo obtener a través de esta ecuación el ángulo o la tangente del ángulo. Ah, no, espera, no me quiero adelantar porque si no los voy a confundir. Entonces, ¿qué hizo Otto Moore? Que es el tema, digamos, que vamos a ver hoy. Combinó estas ecuaciones de manera tal que llegó a obtener la ecuación de una circunferencia, que esto obviamente ustedes ya lo tienen que tener asimilado de análisis matemático y álgebra, que la ecuación de una circunferencia era igual, dependiendo si era centrada o descentrada, era x menos a al cuadrado más, a ver, la vamos a copiar acá como para que ustedes lo puedan ver, la vamos a editar a la ecuación, pero la ecuación de una circunferencia era x menos a, todo esto elevado al cuadrado. Esto era para una circunferencia descentrada respecto de los dos, o sea, la vamos a hacer de la manera más general, y menos b, todo esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? E igual al radio de la circunferencia elevado al cuadrado. Esta es la ecuación general de una circunferencia. Lo que hizo Otto Moore, digamos, es a través de estas dos ecuaciones, elevándolas al cuadrado y después
eliminando los cosenos a través de unas identidades trigonométricas, logro transformarlas en la ecuación de una recta a través de esta expresión, donde el tau máximo, o sea, el radio al cuadrado, queda en función, vendría a ser, digamos, esta expresión, y los términos que están internos son las coordenadas, digamos, del centro, y, o sea, el desfasaje que tiene el centro respecto del eje de las normales. O sea, transformó esas dos ecuaciones en un gráfico que permita, a través de cada punto que conforma la circunferencia, determinar cuál es el estado tensional de un elemento en una estructura, ¿cierto? Donde el eje de las X lo llamamos sigma, o las tensiones normales que presenta ese elemento, y el eje de las Y serían las tau, que son las tensiones de corte que presenta ese elemento. Yo acá les puse un gráfico, de todos modos después se los paso, y en el práctico, al inicio, digamos, del trabajo práctico, hay un pequeño resumen del procedimiento a través del cual se llega a las ecuaciones principales, que serían estas, el sigma 1 o 2, que son las que me permiten obtener los esfuerzos máximos, es decir, el ángulo. O sea, este método me va a permitir encontrar cuánto vale el ángulo θ P, que sería el que me da las tensiones principales o máximas que tiene este elemento, tanto en el caso de una tensión normal como la máxima tangencial que puede tener ese elemento. Por ahí puede parecer bastante engorroso, pero ahora que lo vamos a hacer el método analíticamente y gráficamente, pues, se van a dar cuenta que no es tan complicado, solamente hay que respetar la convención de signos. Nosotros acá en la cátedra vamos a tener en cuenta esta convención de signos, es decir, que las tensiones de corte positivas se van a dibujar hacia abajo en el eje de las Y, y las tensiones normales positivas van a estar dibujadas hacia el lado derecho, digamos, del eje X. Y el giro que se produce en el elemento o en el plano donde yo quiero hacer mi análisis va a ser positivo si es en el sentido antihorario. ¿Entiendes? Es decir, si yo tengo este elemento sometido a tensiones positivas en este caso, porque tanto el sigma X como el sigma Y están fraccionando al elemento en teoría, van a estar ubicados sobre el eje X positivo, entre comillas, que sería el que corresponde a las tensiones normales. Y en este caso, como ven acá, siempre se analiza, para el estudio, digamos, siempre analizamos este plano, digamos, o lo que se llama polo del elemento. Este planito que está acá, que yo les voy a hacer ahora una linecita como para que lo interpreten. Vamos a ver dónde estaba. Vamos a hacer una línea. Toda esta cara del cubo, la vamos a poner en color rojo si quieren. No sé dónde cambiar el color. Le vamos más ancho y le vamos a cambiar el color, la vamos a poner en color rojo. En vez de rojo vamos a usar un color que no haya usado ya. Un verde. Esta carita verde, digamos, que yo marqué acá, es lo que le llamamos polo del elemento. Y a esta carita que está acá, lo vamos a rotar, digamos, al elemento. Y le vamos a cambiar el color también, dicho sea de paso. Vamos a poner en color naranja. Profe, sí. Entonces, ¿el corte es positivo para arriba o para abajo? Claro, primero siempre nosotros estudiamos esta carita, digamos, y yo me fijo acá, digamos, la tensión de corte que yo tengo aplicada, cómo me hace girar al elemento en esta carita. Si está hacia arriba, digamos, este elemento trata de girar en sentido antihorario. Es decir, que cuando está hacia arriba, el corte va a ser positivo. Es decir, que mi valor de corte yo lo tengo que dibujar en el eje de la Y hacia abajo, ¿se entiende? ¿Me entiende? O sea que sí, ya vamos a ver un ejercicio, pero en este elemento el giro positivo se produce con la flechita hacia arriba. Pero yo en el gráfico lo dibujo hacia abajo porque esa es la convención de signos más general y más utilizada por la mayoría, digamos, de los profesionales. Pero no quiere decir que ustedes no puedan usar otra convención. El tema es que tienen que tener cuidado cuando usen otro sentido del eje de las Y, digamos, para darle un positivo al tau XY,
que aclaren y que hagan que sea congruente con el resto de las rotaciones y de los giros que ustedes van a tomar. O sea, cualquier persona puede adoptar una convención de signos que le parezca, digamos. Pero en este caso, nosotros, para la cátedra y para tener todos un mismo criterio, vamos a usar esta convención de signos. ¿Me entienden? Pero no cambia el resultado si yo lo dibujo hacia arriba o lo dibujo hacia abajo, mientras que siempre respete esa misma convención para todos los elementos o para todos los estados que yo quiero averiguar de ese elementito, ¿sí? Profe, Siempre, y el plano XY que está ahí en tau sub XY, ¿qué parte del cuadradito sería? No, o sea, la tensión se dice tau XY, ¿por qué? Porque estamos analizando un plano, digamos, una tensión que actúa, digamos, en el plano XY, digamos, o sea, si yo lo viera tridimensionalmente, el X me indica la dirección del esfuerzo, o digamos, sobre el eje en el cual yo estoy analizando, y el Y me indicaría, digamos, el sentido de mi tensión, ¿se entiende? O sea, esta está en el eje Y, y esta de acá vendría a ser tau IX. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando sobre un esfuerzo que actúa sobre el eje de las Y, pero me da una dirección o un sentido en el eje de las X. O sea, por eso esta tensioncita de acá arriba se llama tau IX y esta de acá se llama tau XY. Tienen exactamente el mismo valor, pero dependen, digamos, de la posición que tienen en el elemento tridimensionalmente. ¿Se entiende? O sea, esto es genérico. Acá puede ser tau XY o tau IX, dependiendo de qué cara yo esté analizando. ¿Se entiende? Si se fijan acá en el gráfico, hay dos puntos dibujados. Un punto A, que tiene una coordenada sigma X, y tiene una coordenada en Y del tau XY. Pero hay un punto B, que está dibujado con una coordenada sigma Y, y una coordenada en el eje de las Y, tau y X. Eso quiere decir que este punto sería el estado tensional del polo, es decir, de esta carita verde, y este punto B sería el estado tensional del antipolo, o sea, esta carita amarilla. ¿Se entiende? Profe, pero entonces la figura, el cuadrado, Sí. ¿qué sería? ¿Una parte de la viga o sería la viga Claro, en sí en exactamente. cuadrado? Digamos, yo en un elemento estructural completo, digamos, homogéneo, no sé, de una determinada dimensión, supongamos, no sé, 5 metros de largo, y que tiene una sección de 20 por 30 centímetros, que es rectangular, yo tomo un elementito chiquitito, infinitesimal, que sería este, o sea, un punto de la materia, que acá está dibujado como plano, pero yo lo puedo analizar tridimensionalmente también, y ese elemento, porque es así en la realidad, digamos, cuando yo someto a una estructura, a un estado de carga, esa carga, digamos, normal o de corte o lo que yo vaya a aplicarle, digamos, o de torsión, se transmite a cada punto de la materia por igual. O sea, acá, digamos, lo que nosotros vamos a hacer es saber a qué estado está combinado de esfuerzo está sometido ese elemento cuando yo lo someto a una determinada carga y me genera una tensión normal en la dirección de Y y de X, que a su vez esto me provoca una tensión de corte. Puede ser que esté sometido a una tensión de corte o no, o sea, hay diferentes situaciones, pero bueno, en este caso la más genérica es que esté sometida a tensiones normales en el eje de las Y, a tensiones normales en el eje de las X y a tensiones de corte en ambos, obviamente en ambas caras, ¿entiendes? Pero puede ocurrir que bajo un estado de carga determinado yo solamente tenga una tensión en X y no tenga tensión en Y ni tenga corte, ¿se entiende? Pero yo después quiero averiguar qué pasa si yo a ese elementito lo cambio de posición y en vez de tenerlo en una determinada posición X e Y, que sería esta, decido rotarlo, no sé, 25 grados en antihorario. ¿Qué va a pasar cuando ese elemento cambie de posición? Porque como sabemos, digamos, las tensiones de corte están relacionadas con la dirección que tiene el elemento, digamos, porque tiene que ver con el eje, con la posición, con la dirección del esfuerzo en X y en Y. Además, porque la tensión, al ser una fuerza sobre una superficie, si yo cambio la superficie, a ver, como para que lo entienda, digamos, esta tensión sigma I, digamos, siempre va a salir de una carga P determinada en I dividido en una superficie A o un área A que va a ser el área de este elemento. Pero si yo a este elemento lo cambio así de dirección, la carga va a seguir estando en este sentido.
pero la superficie sobre la cual yo ya la aplique va a ser digamos, la unidad de superficie, va a ser la proyección de esta carita en esta dirección. Entonces mi esfuerzo o mi tensión sigma I en realidad va a ser menor o mayor dependiendo de cómo sea la inclinación que yo le vaya dando a ese elemento. ¿Se entiende? En realidad lo que la superficie, no es que la superficie cambie, sino que la proyección de mi fuerza, que en este caso era perpendicular así, como siempre estamos hablando de tensiones normales, ahora yo tengo que trabajar con la proyección de ese elemento en la dirección normal de mi superficie. Entonces esta coordenada P va a variar, digamos el P y U, llamémosle que el nuevo eje que yo tenga sea un eje U en este sentido, mi PU va a tener un nuevo valor, que va a hacer que mi sigma varíe. En realidad, la superficie va a seguir estando sometida a un estado de tensión normal, pero va a ser diferente a la tensión normal que estaría aplicado si estuviese en esa posición. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que dije o no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, no importa. Ahora cuando vamos a hacer el ejercicio, ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia, digamos, y por qué cada punto de esta circunferencia me representa un estado tensional que depende de la inclinación que yo le voy dando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Yo lo traje más o menos ya cargada. Hoy no sé qué hice. ¿Dejé de compartir o no? No. Estoy compartiendo todavía porque toqué ahí la barrita, no sé si siguen viendo. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar acá los resultados como para ir cargando las ecuaciones conjuntamente. Bueno, el problema 3 dice: determinar las posiciones singulares de un paralelepípedo elemental sometido a tensiones normales de compresión, sigma X de 150 kilos por centímetros cuadrados, sigma Y de 500 kilos centímetros cuadrados y una tensión tangencial tau XY de 175 kilos centímetros cuadrados. Como ven, acá, digamos, me está diciendo que en X, el tau XY, es decir, el tau acá está mal dibujado, pero en realidad debería ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque el 175 está con signo positivo, y habíamos dicho que la tensión positiva en el polo, es decir, el tau XY es positiva cuando le genera al elemento un giro antihorario, ¿cierto? Entonces acá las flechitas están mal puestas, están invertidas. Pero bueno, no importa, ya en el gráfico que hagamos en AutoCAD, ahí lo vamos a corregir. Dice, también determinar el estado de tensiones para una cara cuya normal forma un ángulo de 50 grados medido en sentido antihorario. Dibuje el círculo de Mohr y los planos principales de esfuerzos y cortantes máximos. Primero me pide que haga el círculo de Mohr, es decir, que encuentre las coordenadas del centro del círculo y del radio del círculo, que eso estaban en función de toda la combinación de elementos, digamos, que de las dos ecuaciones esas que yo le decía, donde se había elevado el cuadrado, se había usado identidades trigonométricas para llegar a las ecuaciones principales. Y una vez que tengo el círculo de Mohr, tengo que dibujar el plano principal de esfuerzos cortantes máximos. Es decir, tengo que encontrar la posición de este cubito para el cual la combinación de esfuerzos sigma y sigma X es el máximo, ¿entienden? Y cuál es la posición para que tau se haga máximo en el valor, ¿sí? Algo que no les dije recién en la fórmula es que, como ven acá dice 2 θ, el ángulo es 2 veces θ. ¿Por qué? Porque yo acá cuando lo cargo, digamos, por ejemplo, yo quiero rotar, como dice en el ejercicio, 50 grados, acá, digamos, en el círculo se transforma en 2 veces ese ángulo. Es decir, que yo acá, para obtener una rotación de 50 grados, debería girar 100 grados para obtener el estado tensional. Esa es una particularidad y es lo único, digamos, que modifica en cuanto a la realidad o a decir que el estado tensional de este punto es exactamente el mismo que yo obtengo en la ecuación. Es decir, para un giro determinado en la realidad, en el círculo se refleja en 2 veces ese ángulo. ¿Se entiende? Eso es lo único que por ahí tienen que tener en cuenta a la hora de dibujar. Bien, entonces vamos primero por los datos. Me da el giro del ángulo, o sea, qué ángulo tengo que averiguar, digamos, las tensiones, rotándolo 50 grados. Como acá Excel, digamos, no trabaja con grados decimales, digamos, grados centígrados, quiero decir,
trabaja directamente en radianes en la fórmula, yo lo convierto acá al lado en radianes al equivalente, ¿no es cierto? Grados centígrados en radianes son 0,87 radianes. Y acá directamente calculo el valor del antipolo, porque si yo acá tengo que el polo está a un valor, digamos, en esta carita, para que yo gire y tenga la misma situación en este estado acá, ¿cuánto debo rotar en la realidad, digamos, para que, o sea, si yo este elemento sigma x lo quiero traer acá al eje de las y, ¿cuánto debería rotar mi cubo para que se dé esa situación? Para que sigma x esté en sigma y. ¿Cuánto es el giro desde entre x e y? O sea, ¿cuánto es el ángulo que hay acá en la realidad, no? 40. 90. Entre Claro, x pero le e y falta hay 40. 90 grados, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces lo que yo hago acá es encontrar el antipolo para el caso de este eje, ¿no es cierto? Porque acá me está pidiendo que yo lo rote 50, o sea que mi polo ahora, es decir, mi tensión en X, va a estar ubicada sobre este eje de 50 grados. Entonces tengo que encontrar también el antipolo, que sería de este 90 grados más, es decir, a los 140 grados. Estos son datitos así nomás que los puedo ir sacando previo a iniciar el ejercicio, pero todo lo que vamos a hacer ahora es un procedimiento analítico y después vamos a trazar el gráfico para que vean que da exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, tengo como dato también el sigma x, que es menos 150 kilos centímetros cuadrados, el sigma y, perdón, está acá puesto mal, sería menos 500, el sigma x, que es menos 150, y el tau x, que es 175, perdón, positivo, quiere decir que el giro es antihorario, ¿sí? Bueno, ahora me pide determinar cuánto valen las tensiones principales, el sigma x1, el sigma y1 y el tau máximo, es decir, los valores máximos que pueden tener las tensiones normales en los dos ejes, perdón, y el tau máximo también. Y también hay que calcular el sigma promedio, el ángulo, el giro, digamos, que me permite encontrar estos valores, el sigma x1 y el y1, y también encontrar cuánto vale la combinación de esfuerzos sigma prima x, sigma prima y tau prima xy para este ángulo determinado de 50 grados. Estos serían nuestras incógnitas, ¿verdad? Bueno, como habíamos visto, digamos, de la combinación de estas dos formulitas surgen estas tres. Estas tres, ¿qué son? Digamos, las que me permiten calcular el tau máximo, es decir, el valor el punto G que tiene este círculo, que es donde se produce la mayor tensión de corte. Como si se fijan, si yo empiezo girando desde este estado tensional, que es el que tiene el elemento, punto A o polo, que habíamos llamado, que tiene un estado tensional de sigma x y tau xy, sería esta carita verde. Si yo empiezo a girar, digamos, por el círculo de Moore, voy a obtener un estado de tensión de tau máximo cuando alcance este punto G, ¿verdad? Que es la máxima altura que puede tener el círculo, que también es equivalente al valor del radio del mismo, ¿no es cierto? Entonces, el tau máximo va a ser tanto hacia arriba o hacia abajo, positivo o negativo, en este caso está positivo hacia arriba, pero bueno, es una imagen genérica que había encontrado donde figuraban todos los elementos, pero como les dije, vamos a basarnos en este positivo hacia abajo. Entonces, como se fijan, el punto máximo de tensión de corte máximo se da para un valor promedio de tensión, es decir, para un sigma x más un sigma y sobre 2, ¿verdad? Cuando estamos en el centro, o el centro del círculo, ¿verdad? Y el sigma 1, sigma 2, que sería este punto F y este punto E, que son la máxima tensión normal que puedo llegar a tener y la mínima tensión normal, donde no existen esfuerzos de corte, porque si vemos digamos, la ordenada al origen de este punto, del punto F, es 0. Es decir, acá no existe tensión de corte, al igual que acá. Si yo me subo un elemento, giro apenas un grado, digamos, en este círculo, ya voy a empezar a tener coordenadas de tau que me van a hacer variar este circulito y voy a empezar a tener distintas combinaciones de esfuerzo. ¿Está claro más o menos hasta ahí? Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo encuentre cuánto vale el tau máximo, cuánto vale el esfuerzo normal máximo y mínimo, cuánto vale el ángulo que gira, digamos, el cubo para alcanzar esos valores máximos,
Y por último, usando estas dos ecuaciones, ¿cuánto vale el sigma prima x, el sigma prima y el tau x prima y prima para un ángulo de 50 grados? Entonces eso es lo que yo más o menos hice acá. Vamos primero por el valor del sigma 1 y el sigma 2, es decir, los valores máximos y mínimos que tiene digamos, el elemento bajo esta situación de carga. Entonces, dice que es el sigma 1, acá dice 1, 2 porque es la misma ecuación para el máximo y para el mínimo, con la diferencia que en un caso sumo el radio y en la otra el resto. Entonces vamos a decir sigma x más sigma y sobre 2 más la raíz cuadrada de toda esta combinatoria me va a dar este valor, ¿verdad? O sea que el sigma x1 va a ser los menos 150 menos los 500. Acá hay que respetar los signos tal cual están dados en el dato, como dato, ¿verdad? Es decir, menos sigma x, ¿por qué? Porque ambas tensiones en el ejercicio están dadas, las normales, como tensiones de compresión. Entonces tengo que tener en cuenta los signos. Sería menos 150 menos 500 sobre 2, más la raíz cuadrada de menos 150 menos 500, se me hace más, sobre 2 elevado al cuadrado, más, bueno, acá le habíamos puesto menos 175, me parece que en este caso habíamos respetado, digamos que en vez de que sea 175 el dato, lo pusimos respetando el gráfico. Si quieren lo hacemos así como para que ya me quede en función de cómo tengo cargadas las ecuaciones. No sé si no los quiero confundir, pero lo que vamos a hacer es cambiar el dato del enunciado, que ya cuando les pase el práctico les voy a poner acá directamente que el tau xy es menos 175 para que coincida con el sentido de giro que tiene el polo acá. Así también todos los resultados me dan en función de las ecuaciones que ya tengo cargadas. Bueno, entonces una vez que esta sería la ecuación general, vamos a ver qué valor me da utilizando las fórmulas que tengo. Entonces el sigma x1 va a ser este valor, sigma x, más sigma y lo pongo como más, porque el signo está puesto acá directamente, entonces vamos a decir sigma x más sigma y, todo esto dividido en 2, más, vamos a abrir paréntesis, dos veces, porque uno es para la raíz y el otro es para lo que tenemos adentro, digamos, la combinatoria, más tenemos el sigma x menos el sigma y, todo esto dividido en 2, tengo que abrir de nuevo un paréntesis porque si no, todo esto dividido en 2 y a su vez elevado al cuadrado, dice ahí. Elevado al cuadrado, más el tau xy, lo vamos a poner entre paréntesis también, elevado al cuadrado. Todo esto a su vez, todo esto a su vez, raíz cuadrada, que lo podemos poner como elevado a la 0,5 directamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Espero que no me haya olvidado de ningún paréntesis, pero ese valor me da menos 77,51 kilos por centímetros cuadrados. ¿Es lógico? Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque tanto la tensión en Y como la tensión en X son tensiones de compresión, y eso me indicaría que mi círculo de Mohr está construido completamente sobre el eje negativo, digamos, de las tensiones X, es decir, ambos valores originales, digamos, para que yo trace mi círculo, están ubicados de este lado, es decir, para este lado del cuadrante, digamos, es decir, con una combinatoria de tensiones normales negativas y tensiones de corte positivas o negativas, dependiendo el polo o el antipolo, según como lo esté analizando. Bueno, ahora vamos a obtener cuánto vale la mínima. Profe, ¿pero qué sería ese sigma? ¿Cómo que sería? ¿Qué sería? O sea, no ¿Qué entiendo el representa? sentido físico, claro. ¿Qué representa? Es la inclinación, digamos, es el valor máximo de tensión que puede alcanzar, digamos, el elemento si yo lo roto un determinado ángulo cuando está sometido a una determinada carga. Es decir, la carga no va a variar, la carga externa a la cual yo le aplique a mi estructura.
Lo que sí puede llegar a variar es la inclinación del elemento en función, digamos, de cómo lo vaya a construir o cómo se encuentre bajo una determinada solicitación externa, digamos, mi estructura, que haga que la posición de ese elemento sea, digamos, entre comillas, la más desfavorable, es decir, o el valor máximo mínimo. También me sirve ¿para qué? Para que yo pueda determinar cuál es la inclinación donde yo obtengo la mayor, el mayor rendimiento, digamos, de mi material, o la situación más desfavorable para un determinado estado de carga. Es decir, si yo estoy construyendo, no sé, algún elemento mecánico, no sé, que tenga que estar ubicado en una determinada posición dentro de una estructura general, si yo conozco, digamos, cuál es la inclinación de ese elemento para la cual yo tengo la mayor tensión normal en un sentido y la menor tensión normal en la otra, yo puedo sacar más ventaja, entre comillas, del aprovechamiento de las características de mi material, ¿se entienden? O sea, si yo lo coloco directamente en esa posición. Lo mismo pasa para las tensiones de corte. Si yo sé cuál es la inclinación que me va a dar la mayor tensión de corte a la cual puede estar sometida ese elemento, yo puedo llegar a, entre comillas, forzar la ubicación de ese elemento en esa determinada posición o evitarla si es que no me conviene, ¿me entiendes? Dependiendo de la situación que yo esté en la realidad, ¿me entiendes? Pero estos valores son importantes, ¿por qué? Porque me van a permitir conocer cuáles son los valores máximos y mínimos que tiene la estructura, como así también saber cuál es el valor del giro exacto para el cual yo no tengo tensiones de corte en mi estructura y solamente lo tengo sometido a fuerzas normales. Eso ya lo van a ver cuando vean en el gráfico. Por ahora nos centremos quizás en aprender, digamos, cómo determinar el sigma 1, el sigma 2, o sea, el sigma x1 o x2, que es lo mismo que el i1, para saber cuántos son los valores máximos y mínimos que puede alcanzar este elementito bajo esta situación de carga, ¿sí? No nos adelantemos porque por ahí ahora se les confunde mucho porque ven muchas fórmulas, muchos números, pero cuando lo veamos en el gráfico se les va a aclarar bastante el panorama, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el sigma I1. Por ahí también quizás es poco una clase, digamos, para que lo entiendan, pero por eso les digo, en el práctico yo siempre les pongo previo, digamos, una introducción teórica como para que ustedes también puedan reafirmar lo que yo les explico ahora, y si tienen alguna duda, de última ya la clase que viene, cuando ustedes lo hayan procesado bien, digamos, nos la sacamos, digamos, no hay problema. Pero no me quiero detener mucho, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para darles todo el método. ¿Sí? Entonces, el sigma I1 es igual entonces a sigma X más sigma I, dividido en 2. Vamos a la formulita, y ahora en este caso, menos, o lo que vamos a hacer, vamos a copiar la fórmula de acá y le vamos a cambiar directamente el sentido, como para que no escribamos tanto. Sería el sigma X más el sigma Y sobre 2, acá en vez de que sea más la raíz, va a ser menos la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 elevado al cuadrado, más la tensión de corte elevada al cuadrado, todo eso dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces me está diciendo que, o sea, en este caso el valor máximo de tensión en compresión que puede llegar a tener este elemento es 572,5 kilocentímetros cuadrados y el mínimo de menos 77,52. Ahora vamos al tau máximo. El tau máximo es este, que es el radio, como les explicaba recién, dentro del gráfico de Mohr, sería este valor o este punto G, que es equivalente, si yo lo miro gráficamente, en una circunferencia, esta medida de acá es el radio de la circunferencia. Entonces es equivalente a medir el radio, ¿verdad? En el eje de la Y. Entonces el tau máximo va a ser igual a sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado más tau X al cuadrado, que es lo mismo que teníamos dentro de esta raíz acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para no perder tiempo es poner de vuelta el valor de la raíz solamente en la fórmula. Es decir, sigma X menos sigma Y sobre 2 elevado al cuadrado más la tensión de corte al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Y me dice que el valor máximo de tensión de corte es 247,5 kilos por centímetro cuadrado. Este es más o menos porque se puede dar hacia arriba o hacia abajo del eje.
Como verán acá está el cálculo del sigma promedio, que es el sigma X más el sigma Y sobre 2, que eso es este valor, digamos, que figura acá. Si yo vengo y tengo un valor acá de sigma X y acá tengo un valor de sigma Y, el promedio o el centro de esa circunferencia va a ser este valor menos este dividido en 2, ¿verdad? O lo que es lo mismo, esta distancia dividida en 2, ¿sí? Eso me va a dar el centro de la circunferencia. Entonces el sigma promedio va a ser sigma X más sigma Y, todo dividido en 2. Otra forma también por ahí para que ustedes eviten hacer tantas veces es calcular primero el sigma promedio y ya irlo utilizando dentro de las formulitas acá, porque este sigma promedio es el que se repite en los valores del máximo y mínimo. Ahora vamos a calcular el θ P, que sería el ángulo que debería girar este elemento para alcanzar esos valores máximos de tensión sigma X1 y sigma Y1, ¿verdad? Entonces, el sigma promedio, perdón, el θ P sale de esta formulita. Tangente de 2 θ P es igual a 2 veces la tensión de corte, dada como dato, dividido en la diferencia entre el sigma X y el sigma Y. Entonces yo acá más o menos lo reemplacé y me queda 2 veces por menos 175 sobre 150 más 500, porque al ser de compresión se transforma en una suma. Pero lo voy a traer para acá para que lo podamos hacer por fórmula. Entonces el θ P es igual. Lo vamos a tomar desde la otra fórmula mejor, porque esto ya está despejado. Un poquito más grande. θ P es igual a un medio del arco tangente de 2 por, bueno, entonces vamos a decir, más el arco tangente de 2 veces 175 dividido, entre paréntesis, sigma X menos sigma Y. Esto sería todo entre paréntesis y a su vez por 0,5 o un medio que le ¿verdad? Me está dando 0,39, esto me lo calcula directamente en radianes, entonces yo acá al revés lo transformo en grados, es decir, si estos son radianes, por 180 dividido en pi, lo voy a transformar en grados centígrados para saber cuánto es lo que tiene que girar este elemento desde esta posición original que tiene acá para alcanzar sus valores máximos. Quiere decir que tiene que girar menos 22,5 grados. Quiere decir que hacia abajo se tendría que rotar 22,5 grados acá en este sentido, es decir, este elementito en la realidad, suponiendo que este es el eje, lo vamos a dibujar acá en color rojo, o naranja, este sería el eje original del polo, digamos, donde yo estoy calculando, y yo para que alcance su valor máximo de sigma X y de sigma Y, lo tengo que rotar en un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir? Que sería en sentido horario, porque habíamos convenido que el antihorario era positivo, tiene que girar 22,5 grados, así para que ahora el sigma X tenga este valor de 77,5 y el sigma Y, que va a ser perpendicular, es decir, a los 90 grados de este, tenga un valor de 572,5 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, lo que me indica este valor es cuánto gira el elemento completo, ¿no? Con sus ejes y todo, para alcanzar los valores máximos de tensión sigma X1, sigma Y1. Es decir, en ese elemento no habría tensión de corte, porque es lo que habíamos explicado acá, que los valores máximos de tensión normal y mínimo de tensión normal no presentan valores de tensión de corte. Es decir, mi elemento está sometido solamente a tensiones normales. Eso es un dato importante, porque si yo conozco esa rotación, puedo llegar a diseñar un elemento para que solamente esté trabajando a tensiones normales durante toda su vida útil y que nunca presente tensiones de corte en ninguno de sus puntos de la materia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Bueno, esto sería analíticamente una parte. Ahora me pide calcular el estado tensional para una carita que gira un ángulo de 50 grados. Bueno, entonces ahora, ¿qué fórmulas tengo que usar?
tengo que usar las fórmulas originales, o estas dos, el sigma prima X y el tau X prima, donde yo podía considerar un determinado ángulo de rotación y obtener cuánto valía en esa extensión. Y esto es lo que yo reemplacé acá. El sigma X, el sigma prima X y el sigma prima Y son estas fórmulas, con la diferencia de que en un caso es más y en el otro caso es menos. Es decir, me va a quedar menos 150 menos 500 sobre 2, más, en este caso, menos 150 menos 500, o sea, más 500 sobre 2, por el coseno. Fíjense que acá, en vez de 50, directamente pongo 2 veces el ángulo, es decir, los 100 grados. Que eso también en el círculo de Mohr se representa rotando el planito 2 veces el ángulo que me está pidiendo. Menos, me va a quedar acá porque el tau xy lo habíamos tomado negativo, menos los 175 por el seno de 100 grados. Y lo mismo pasa para el sigma prima y, con la diferencia de que en vez de sumar acá, resto en ambas situaciones, porque acá también el tau es más, acá no lo puse en la fórmula, pero en realidad acá es más menos también. A ver si lo podemos cambiar. Más menos. ¿Sí? Después les voy a explicar que en realidad por qué en uno es más y por qué en otro es menos. Solamente tiene el fundamento en que es para no cambiar el valor del ángulo, porque estamos hablando de la tensión rotada 90 grados. ¿Sí? Esto tiene que ver más con trigonometría que con resistencia de materiales o estática. Entonces, veamos, el sigma prima X, dijimos entonces que es sigma X más sigma Y, es decir, voy a los datos, sigma X más sigma Y dividido en 2. Me va un poco de pantalla, pero dividido en 2. Más, en este caso, sigma X menos sigma Y sobre 2. Más, vamos a abrir paréntesis de nuevo, sigma X menos sigma Y dividido en 2. Todo esto está multiplicado, a su vez, por el coseno. Acuérdense que Excel trabaja con radianes, así que voy a tener que usar los valores del ángulo en radianes. Por el coseno de 2 veces 2 por la transformación de los 50 grados en radianes. ¿Sí? Y ahora, a eso le sumamos la tensión de corte por el seno de 2 veces el ángulo. Más, entre paréntesis vamos a poner la tensión de corte por el seno de 2 por el ángulo también en radianes. ¿Sí? Creo que tengo todos los paréntesis cerrados. Me parece que acá me faltó uno nomás. Creo que, ahí está. Había faltado un paréntesis en el anterior. Igual me da que el sigma prima X para una rotación de 50 grados es 527. Y tengo que hacer lo mismo para el sigma prima Y. Es la misma fórmula, la vamos a copiar para no perder tiempo, con la diferencia de que en vez de sumar acá los miembros, restamos ambos términos. Entonces me da sigma prima Y menos 122,27 kilocentímetros cuadrados. Y por último, el tau prima xy, que tiene esta formulita, que es, la vamos a copiar aquí arriba, para que no me tenga que mover tanto en la pantalla. El tau prima x1, x prima y prima va a ser igual a menos, abro paréntesis, sigma x menos sigma y. Fíjense que yo respeto la fórmula original y no, acá están con los signos que están de dato, ¿no? Dividido en 2. Todo esto, con el menos y todo, multiplicado por, todo esto multiplicado por el seno de 2 por el ángulo en radianes.
¿Ah? Cierro paréntesis. No había puesto paréntesis. Aunque abrir uno más para ver. Todo esto, más menos en realidad, porque acá no importa, vamos a obtener un solo valor, sabemos que siempre es hacia arriba o hacia abajo, pero siempre estamos trabajando con el polo, así que el valor que me dé acá con el signo original va a corresponder al estado tensional de esta carita rotada a los 50 grados, ¿sí? Más el tau xi, vamos a abrir paréntesis, por el coseno de 2 veces el ángulo en radial. Cierro paréntesis, enter. Me da que es una tensión negativa, es decir, que sigue estando sometido a una tensión de corte hacia abajo de 141,95. Bueno, estos serían los valores que yo debería verificar. Lo vamos a llevar con ángulos y todo. Lo vamos a llevar al... Espero que se me abra acá el archivo, que ya más o menos lo había adelantado. Ojalá que no se me hayan borrado los cambios que había hecho. Pero bueno, no importa, lo vamos a hacer de nuevo. Denme un segundito que yo la voy a traer a la tablita acá, como para que podamos corroborar los valores que nos dio en Excel sin tener que volvernos al archivo, ¿no? Yo acá voy a copiar solamente los ejes y después vamos a ir viendo si los valores me dan exactamente iguales, y voy a copiar este elementito que ya lo había hecho, que era el original, con los ejes correspondientes de cada... No se los muestro de acá directamente porque quiero que lo hagamos juntos, así lo entienden el procedimiento. Y bueno, yo lo hice como para por las dudas nos demoráramos y no tuviera tiempo de ver. Vamos a copiar directamente todo para acá. Como les había dicho, como el elemento original, digamos, está sometido a tensión sigma I y sigma X en compresión ambas, el círculo se va a dibujar sobre este cuadrante, digamos, o sobre el eje negativo de las tensiones normales, o sea, sobre menos sigma, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, creo que esto se me había movido acá un poquito. ¿Ustedes manejan AutoCAD, chicos? Sí, profe. Primer año Ajá. me enseñaron, sí. Bueno, si pueden practicar, porque esto está bueno, porque la AutoCAD, digamos, es la única metodología, digamos, el único programa, que por ahí es más sencillo de manejar y que le va a dar exactamente los resultados que ustedes necesitan, digamos, y con la precisión que uno necesita. Lo que vamos a hacer ahora es pasar. Después vamos a corregir los valores. Acá yo solamente copio los resultados para evitarme después tener que estar volviendo a dibujarlo y que solamente rotemos los elementos que necesitamos. Y adelante. La idea acá era poner que sean máximos. En este vamos a dibujar la rotación del elemento para tener el promedio. Y en este vamos a dibujar la rotación del elemento para tener los valores del planito inclinado. Es decir, acá vamos a tener un sigma prima y, que no sé el valor que me va a dar gráficamente, un tau y prima, x prima, que tampoco sé cuál es el valor que me va a dar gráficamente, si corresponde o no, digamos, con el que hemos calculado, y un tau x prima y prima, que tampoco sé si es el mismo que hemos calculado. Y acá voy a tener, para esta rotación, un sigma i promedio, que es el valor que hemos determinado ahí analíticamente. Lo vamos a poner más chiquito acá para que tampoco sé cuál es el valor y si me va a coincidir con los cálculos que hicimos. Y acá un sigma ix máximo, que es el que calculamos también recién,
en función de las ecuaciones, que vamos a ver si coincide con el método gráfico. ¿Sí? Acá también voy a tener un X promedio, que como expliqué recién, digamos, es el punto coincidente con ese punto G en el gráfico que me da un valor de tensión normal promedio, y acá un valor máximo de tau XY también, que tiene que ser equivalente a este tau y X, porque son tensiones totalmente equivalentes, solo que de sentido contrario. Y acá, en este valor, que es digamos, el que yo le llamé, digamos, en una capa como el máximo, acá me va a dar sigma I1, vamos a poner también una letra más chiquita, y un sigma X1, que sería supuestamente para esa rotación que hemos calculado del θ P, para el cual yo no conozco, digamos, el valor gráficamente, ¿no? Hagamos de cuenta que nunca hice los cálculos que hicimos recién, ¿verdad? Que los pusimos por fórmula, que solamente vengo, tengo esto de datos y trazo el círculo de Moore. El círculo de Moore es el que me va a arrojar todos estos valores y para el cual yo, digamos, no conozco, digamos, si corresponden o no corresponden con lo que yo podría calcular analíticamente. ¿Está? No sé si me van siguiendo ustedes. Sigma I1 y X1 y sigma X1, ya esto lo había hecho recién, pero cuando se me reinició la máquina, se me borró todo el cambio. Bueno, ya después veremos cómo va quedando ese elementito en la realidad versus el círculo de Moore. Bueno, entonces yo vengo acá y tengo como dato un sigma I, como había dicho, primero vamos a analizar esta carita, la voy a marcar bien marcada acá, con una línea de color. Vamos a poner un color magenta, y le vamos a poner un espesor bien gordo, como para que se vea, de 0,40. Esta carita, digamos, la que manda para iniciar, digamos, el gráfico del círculo de Moore. Y este es el estado tensional de esta cara. Yo tengo una tensión sigma X de compresión de 150 kilos centímetros cuadrados. No me va a decir acá de menos 150, me va a decir 150 y lo que me va a indicar el signo es la dirección de la flechita. Si estuviese para el otro lado, yo ya deduzco que es de tracción, ¿sí? Entonces me vengo acá y voy a marcar mi primer punto. Primero vengo 150 sobre el eje de las normales, lo vamos a dibujar en una escala más chiquita, es decir, vamos a decir, a ver, espera primero, bueno, lo vamos a dibujar en un 150. Bien, tengo mi primer punto. Y acá me dice que la carita, digamos, si yo me fijo en el tau XY que está ahí, me está generando en ese elemento un giro en el sentido horario, es decir, que es opuesto a lo que habíamos fijado como convención de signos, es decir, que no es una tensión tau positiva, sino una tensión tau negativa. Entonces me tengo que venir hacia arriba, ¿cuánto? ¿Cuánto vale el tau X? Que no lo puse ahí, pero era 175, ¿cierto? Bien, entonces ya tengo mi primer elemento. Acá le vamos a hacer un punto. A ver cómo lo puedo hacer. No sé qué pasa, que no me... A ver si lo puedo... Bueno, vamos a hacer un circulito. Lo voy a dibujar exagerado porque quiero que ustedes lo vean. Vamos a poner un sombreadito blanco. Después lo vamos a ir cambiando de color en función de cada... Oh, que no se me trabe de vuelta. Bien. O sea, yo ya tengo mi punto A, lo vamos a llamar así, que sería mi primer estado tensional de mi elemento, ¿verdad? O sea, yo ya tengo el primer punto del círculo, que yo podría llegar a decir que a través de eso y conociendo el radio, ya puedo trazar cualquier otro valor. Entonces, pero para poder hacer un gráfico acá yo necesito otro punto. ¿Cuál es el con el que tengo datos, digamos, que conozco? Es la situación del antipolo, es decir, esta carita, le vamos a cambiar el color, la vamos a poner en amarillo, también la vamos a poner en un grosor más grande, y es este punto.
esta carita, digamos, o este plano, está sometido a una tensión normal de 500 también de compresión, y una tensión tau XY que ¿qué le está haciendo? En este caso, esta tensión de corte, ¿qué le está haciendo al cubito, digamos, entre comillas? ¿Fuerza normal? ¿Cómo? ¿Tensión normal? Claro, tengo esta tensión normal y tengo esta tensión de corte. Las tensiones de corte siempre son paralelas al plano, ¿no es cierto? Entonces, esta tensión de corte me está generando que mi cubo trate de girar ¿en qué sentido? Digamos, ¿cómo lo está haciendo girar acá? En el sentido antihorario. Es decir, que es una tensión positiva. Entonces vengo y dibujo ahora mi otro punto. Es decir, tengo 500 en el eje de la Y ahora, también negativo. Entonces voy 500 y en este caso, como el tau era positivo porque le producía un giro antihorario a mi cubo, tengo que ir hacia abajo porque en ese lado están los tau positivos. Entonces también 175 porque el valor es exactamente el mismo, nada más que de sentido contrario. Entonces ahora vengo y tengo otro punto del círculo, ¿verdad? Este punto lo vamos a llamar punto B. Vamos a poner con mayúscula también para respetar lo que veníamos dibujando. Esta sería la situación original o el estado blanco, digamos, que le vamos a llamar de dibujo. Entonces yo ahora tengo dos puntos, y esos dos puntos, si yo los uno, vamos a tratar de ser exactos siempre en el centro, tengo el radio de mi circunferencia. Es decir, que yo a través de ahí tengo el centro, que es este puntito de acá, que es donde intersecta, digamos, mi recta. Esperen que no sé qué ha pasado. Con el eje de las abscisas, me da la coordenada del centro de la circunferencia, ¿verdad? O sea que este puntito que yo tengo acá, en el medio, ¿tá? Es el centro de la circunferencia. Entonces yo ya con eso, si yo quiero, vengo acá y digo, vamos a trazar un círculo con centro en este punto y con radio igual a este radio que me dio acá. Entonces yo acá ya tengo construido un círculo que cualquier punto que yo elija acá me estaría dando un estado de tensiones determinado con una inclinación determinada de este cubito en la realidad, ¿me entiendes? Entonces lo vamos a dejar en blanco, pero este blanco vendría a ser el plano principal o el plano del polo o el estado real para el cual yo estoy analizando mi círculo, ¿sí? Ahora bien, me dice, ahora vamos a poner las cotas como para que no se vayan perdiendo. Desde el 0 hasta este valor, yo tenía 150, que era digamos, mi dato, ¿verdad? Y desde el 0 hasta este punto, en vertical, tengo los 175. Ahora vamos, desde el 0 hasta acá, tengo los 500 que tenía de dato. Y desde el 0 hasta acá, tengo los 175 que me daba la tensión, pero sobre el eje positivo de las tensiones. Hasta ahí nada del otro mundo, ¿verdad? Me van siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora yo voy a copiar esta línea, una encima de la otra, y ahora me dice que necesito saber cuánto vale el sigma máximo, o sea, cuáles son los valores máximos de la tensión, es decir, lo que habíamos calculado el sigma I1 y el X1, o sea, cuál es el valor máximo que tiene que tener lo vamos a poner acá con color verde para que ustedes lo vean. Este va a ser el giro que va a dar mi plano para que yo pueda obtener el valor máximo. Entonces, primero vengo y me fijo, ¿dónde están los valores máximos de tensión normal en este círculo, digamos? O sea, ¿dónde se van a dar el valor máximo y mínimo de la tensión normal? ¿Ustedes qué piensan, digamos? Si yo arranco desde el 0, ¿dónde voy a tener el máximo valor de sigma n y dónde voy a tener el mínimo valor de sigma? O sea, de la tensión normal de corte. A 90 grados. ¿A 90 de dónde? De donde me dijo que del eje de las X hasta 90 grados.
No, a ver, veámoslo gráficamente. Si yo acá tengo el 0, y yo voy avanzando y acá tengo 150, pero acá tengo 500. Tengo valores que me van a dar como abscisa, entre comillas, más alto que 500 y más bajo que 150. Tengo puntos, digamos, si yo hiciera girar este puntito, digamos. Sí, ahí sobre la circunferencia. Claro, donde la circunferencia intersecte con qué lugar, digamos, me va a eje dar de las abscisas. con el eje de las abscisas. Es decir, cuando este punto, lo vamos a poner acá, y le vamos a cambiar el nombre, llegue y se ubique acá, y le vamos a poner el nombre de E, y este otro punto venga y se ubique en esta posición, es decir, en donde además intersecta nuevamente el círculo al eje de las abscisas, que le vamos a llamar el punto ABCD, ABCDE. Bien, el punto E, estos dos puntitos que los vamos a poner en verdes ahora, van a ser los máximos y los mínimos de, digamos, de la tensión normal. ¿Hay tensión de corte ahí? En esos puntos, en función del gráfico, No. ¿tengo valor de tau? No. No. Entonces quiere decir que en este grafiquito acá, yo no voy a tener tensión tau x1 e i1, es decir, la tensión de corte ahí va a ser 0. Es decir, ese elemento va a estar sometido solamente a esfuerzos normales puros, digamos, no va a tener esfuerzos de corte. Entonces, ¿y qué inclinación va a tener ese? ¿Cuánto lo tendré que girar y hacia dónde lo tendré que girar para que me dé esos valores? Entonces vamos a ir a las cotas y vamos a medir el ángulo entre este y este. ¿Cuánto me está dando? 45 grados. Recuerden que habíamos dicho que acá en el gráfico se representaba siempre el doble del ángulo que el elemento giraba en la realidad. Entonces, es decir, que en la realidad ese elemento debería girar la mitad de 45, ¿verdad? Sí. O sea, 22,5. Si se acuerdan, en el grafiquito, en lo que nosotros calculamos, nos daba 22,5 el valor del ángulo θ P, es decir, lo que debía girar el elemento para que alcance su valor máximo de tensión normal. ¿Se entiende? Es decir, que esto yo lo debo girar el doble del ángulo, es decir, 45 grados, porque acá en AutoCAD es el signo positivo hacia arriba, sería menos 45, que acá me siguió midiendo el ángulo. Es decir, que entre el plano original de estado de carga y el plano de esfuerzo máximo hay 45 grados o 22,5 en la realidad para que se alcance un estado de tensión normal puro sin esfuerzo de corte. ¿Se entiende hasta ahí lo que vamos haciendo? Es decir, yo a este puntito lo hice recorrer todo este camino hasta acá para obtener cuánto es el valor máximo. Ahora vamos a medir cuánto es ese valor, cuánto es la tensión normal en el punto E. En el punto E, lo vamos a hacer más acá abajo para que no se amontonen. En el punto E, el valor de sigma n es 77,5 y el valor de sigma d, por llamarlo de alguna manera, o el máximo, es de 572,49. Vamos acá a lo que habíamos calculado. ¿Cuánto me daban? 77,5. Vamos ya más acá, grafiquito, para que lo puedan ver. 72,51. 77,51, perdón, 77,51, negativo, ¿por qué? Porque seguimos estando sobre el eje negativo de las normas. ¿Y cuánto vale acá? 572,49, 572,49. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Es decir, fíjense que todo lo que hicimos recién analíticamente, de más, menos, coseno, seno y toda la historia, yo acá lo puedo averiguar directamente si interpreto, digamos, qué me representa cada uno de los valores o cada punto de combinación de coordenadas sigma y tau en esta circunferencia, ¿sí? Entonces yo ya tengo acá cuánto tiene que girar mi elementito
para que alcance los valores máximos. Entonces, desde este punto, lo vamos a hacer girar con referencia. A ver si me desconecto. Deseleccionó. Lo vamos a hacer girar desde el centro, un ángulo negativo de menos 22,5, habíamos dicho, porque era la mitad de 45. Es decir, que si está en esta posición en la realidad, el sigma I1 vale 77,51 kilocentímetros cuadrados, perdón, acá 572,49, y este otro vale menos no, 77,51. Recuerden que siempre analizamos la carita esta, la del polo. Entonces, por eso, este valor, es decir, este punto se vino hasta acá y tiene este valor de coordenadas, es decir, el 77,51. Recuerden que este fue el primer punto que dibujamos, que coincidía con los 150 y los 175 en el sentido, el menos 175, ¿sí? Entonces, si yo lo traigo a este punto, lo hago recorrer hasta acá, voy a tener este estado de tensión E, que corresponde con este, digamos, sin tensión de corte, pero con una tensión normal de compresión de 77,51 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, que si yo en la realidad a mi elemento lo coloco en un girado respecto a la carga normal o a la carga a la que yo lo esté exponiendo, rotado 22,5 grados, voy a lograr que esa materia o que esa estructura o que ese elemento esté sometido solamente a tensiones normales. ¿Se entiende ahí? La pregunta que me hacía recién uno de sus compañeros, no sé, uno de los chicos que no sé quién es, pues no los estoy mirando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no, chicos? Profe, yo entendí un poco lo del círculo justamente por geometría, pero no le entiendo muy bien el sentido físico, ¿no? El sentido físico, digamos. Claro, no me lo imagino, no lo entiendo. ¿Para qué te sirve, digamos, a saber todos esos puntos en realidad? Claro, ¿para qué sirve sigma y todo eso? ¿O qué sería el ángulo de rotación? ¿Sería que estuviéramos haciendo rotar con la fuerza? No, es lo que estoy explicando, digamos. Si yo tengo una estructura sometida a una determinada carga normal, con una determinada dirección, que originalmente me da esta situación de esfuerzo normal, sigma I y sigma X. Recuerden que sigma I y sigma X es la carga dividida en el área. Es lo que les explicaba recién, digamos. Si yo a esta carga la tengo, vamos a volvernos para atrás. Supongamos que yo tengo este elemento. Vamos a hacer una cosa así. Este elemento originalmente, acá en vez de que sea un sigma, es una carga P. Es una carga. Bueno, acá se me va a hacer como P, I, y acá una carga P sub X. Si me puso en minúscula, no importa. Acá tengo una carga P sub X. Acá va a ser en, no sé, supongas que sean 1000 kilos directamente. Y esta otra son, no sé, 15 kilos o 150 kilos directamente. Estas cargas en kilos, si yo las aplico en la superficie de esta carita acá arriba y en esta otra, que serían los planos, entre comillas, o el elemento infinitesimal que yo elijo, me dan como resultado una carga P sub I y una carga, un esfuerzo normal sigma I y un esfuerzo normal sigma X, ¿no es cierto? Que va a ser estos 1000 dividido en la superficie que tenga esta área y los 150 dividido en esta. ¿Me entienden hasta ahí? De ahí sale el sigma I y el sigma X. El estado tensional ese es el original, el que yo tengo pensado o en el cual está sometido realmente mi estructura. ¿Qué pasa si yo lo giro al elemento? Al girarlo al elemento, lo vamos a girar como hicimos recién, menos 22,5. ¿Qué pasa? Digamos, la carga P sigue siendo la misma, pero para que me dé una tensión normal, como está en este caso, digamos esta, ¿yo qué tengo que usar?
tengo que usar una componente de la P sub I y de la P sub X que sea normal a la superficie que yo estoy calculando, porque estoy hablando de tensiones normales siempre, es decir, son tensiones que se producen por cargas que están aplicadas normalmente en la superficie, es decir, esta carga P original ahora va a tener una componente en la dirección del nuevo plano que yo tengo así, y va a tener otra componente en esta dirección paralela, digamos, al plano, ¿se entiende? Yo descompongo estas fuercitas, vamos a descomposición de fuerza, ¿no es cierto? Tengo dos componentes ahora, que le vamos a llamar U y B a los ejes, va a ser una PU y una PB, ¿me entienden? ¿Se entiende? Esta componente de mi fuerza ahora hace que mi tensión cambie, que ahora en vez de ser 500 es 572,49. ¿Se entiende? Sí. Bueno, tengo los valores de las tensiones. ¿Qué va a pasar? A medida que yo lo vaya rotando el elemento, estas coordenadas estas componentes se van haciendo más chicas o más grandes en función de qué tan normal o tan perpendicular quede mi carita a esta fuerza original que yo tenía aplicada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a haber algunos momentos donde la combinación o la inclinación que tenga ese ángulo me va a generar que yo ya no tenga esfuerzos de corte en mi elemento, o que tenga esfuerzos de corte máximo, o que tenga esfuerzos de corte mínimo, ¿se entiende? O sí. Nulo, ¿me entienden? Ese es digamos, la aplicación física que tiene el círculo de Mohr. El círculo de Mohr lo que hace es que yo evite cargar para todos los ángulos posibles de rotación que tiene un elemento, evite, digamos, saber todos los valores posibles que pueda llegar a tener analíticamente, y yo a través del gráfico pueda venir y decir, bueno, ¿qué ángulo lo debería rotar para que no tenga esfuerzo de corte? Supongamos que, no sé, por alguna cuestión de diseño, me resulta que la estructura, digamos, o el material que yo tengo no puede resistir tensiones de corte, por algún motivo, no sé. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? Que ese material esté ubicado en una determinada manera para que no tenga tensiones de corte directamente. Entonces, que solamente esté sometido a tensiones normales. Entonces, en ese caso, en vez de ponerlo así, como lo tenía yo originalmente, lo voy a rotar a mi elemento 22,5 grados para que solamente esté sometido a tensiones normales, siempre bajo la carga real que yo voy a tener. O lo que es lo mismo, puedo inclinar mi carga un determinado ángulo para que llegue aplicado a mi superficie de una determinada manera. ¿Se entiende? No sé si se le... Sí, profe, sí, entendí. Muchas ¿Sí? Gracias. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a saber cuánto vale el sigma promedio y el tau máximo. Entonces, habíamos dicho que el punto G o el punto de mayor tensión de corte se daba ¿dónde? Si yo me vengo acá, digamos, ¿cuál va a ser el máximo? Acá tengo un tau, acá tengo un tau de 175. Si subo un poquito más el punto acá, voy a tener, supongamos que me venga a través de la circunferencia, me venga, no sé, hasta acá. Cuando esté a 90 grados. Claro, no a 90 grados, sino cuando este punto alcance el valor del centro, ¿me entienden? Es decir, cuando yo tenga, a partir desde el centro, la coordenada máxima, digamos, esperen que no sé por qué, o sea, la intersección de la línea del centro o el sigma promedio, o sea, el valor medio que hay entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, voy a tener el valor, voy a llevar acá al angulito, al puntito, voy a hacer que mi polo gire hasta este punto, hasta alcanzar un estado tensional G, que obviamente va a ser coincidente con este otro punto. O sea, este va a ser G y acá le vamos a llamar G', porque son exactamente la misma coordenada de esfuerzo normal, pero de signo contrario. Este planito, digamos, o la rotación que se produce entre este y este, lo vamos a poner como los promedios, o el máximo del tau, y este puntito con este puntito van a ser también los que me van a dar las coordenadas del sigma promedio y el tau máximo. ¿Cuánto vale el tau máximo ahí? Desde el 0 hasta este punto,
247,49. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 247,49. ¿Cuánto vale el sigma promedio? Desde el 0 hasta acá, en las abscisas, 325. ¿Cuánto nos había dado? Menos 325. Entonces, este valor y este valor representan los valores máximos de tensión de corte y promedios de tensión normal. En este caso, solamente me sirve para saber en qué posición, digamos, yo voy a obtener el máximo rendimiento frente a los esfuerzos de corte de este material o este elemento estructural, bajo ese estado de carga. También va a depender de lo que yo necesite de mi estructura. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. Y ahora, por último, me decía que quería saber cuánto era el estado tensional de mi elemento si yo lo giraba en la realidad 50 grados. Ahora lo vamos a poner la inclinación que me está pidiendo. 50 grados, ¿en qué sentido? Me decía, en sentido positivo, es decir, que acá en el círculo tenía que girar en sentido antihorario. Entonces le vamos a dar girar a este planito, girar. Si me pide 50 en la realidad, en el círculo de Moore, ¿cuánto lo tengo que girar? 100. Entonces le doy girar 100 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi elemento, mi puntito A, se vino girando así todo, viene así todo por acá por el círculo, así, hasta que alcanza este valor. Y este punto B vino girando todo así hasta que alcanzó este valor. A este A lo vamos a llamar A', o si quiere le ponemos otra letra para que no se confundan, A', y a este le vamos a llamar B'. ¿Sí? Este B' vendría a ser el esfuerzo, no le voy a cambiar el color a la letra, solo le voy a cambiar el color al punto, viene a ser el valor de tensión para esa inclinación en la realidad de 50 grados. Vamos a ver si coincide con lo que habíamos calculado. ¿Cuánto me da la tensión normal? Vamos a hacer por acá afuera, para que no se nos mezcle tanto. 527,73 de tensión normal. Fíjense que nos dio el sigma X', 527. Recuerden que siempre el A es el polo, o sea que este sigma X va a ser el mismo que para el planito rotado, ¿verdad? Entonces tengo 527, ¿y cuánto tenía de tensión de corte? 141,95. ¿Cuánto nos había dado? 141,95. Vengo a ver ahora cuánto me da el B, o sea, el antipolo para la inclinación de 50 grados, 122,27 negativo, 122,27 sigma prima y negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo a este elementito de acá lo giro, nos faltó hacer el azul recién, 50 grados en sentido positivo, es decir, 50 de acá, me va a quedar así, con esa inclinación. Y mi sigma I, fíjense que ahora es mucho menor que el sigma X, o sea, ahora tiene un valor de 122,27, sigue siendo en compresión, sigma I 122,27, sigue siendo de compresión, porque no se pasó, digamos, para el otro lado, y el sigma X ahora tiene un valor de 527,73. ¿Dónde lo había puesto? 527,73, ¿está? Y el tau XI y el tau... justo estaba mirando acá. Este es 527,73. Y este valor, el tau X' y prima, ahora tiene un valor de 141,95. ¿Sigue siendo negativo? Sí, sigue siendo negativo porque el punto sigue estando hacia arriba, digamos, del eje de las abscisas, es decir, que los taus son negativos, por lo tanto la flechita sigue generándole un giro o tratando de restituirlo con un giro antihorario. ¿Está? Entonces acá, me confundo porque ya lo tengo anotado de antes, pero este valor también, el tau IX, también es
141,95, pero en el sentido positivo. ¿Tá? Si yo dibujo este punto de acá, voy a obtener este B' de acá. Si dibujo este estado tensional de acá, voy a obtener este A' de acá. ¿Se entiende? Y me faltó ver la inclinación o cuánto debía rotar el elemento para que alcance el valor del tau máximo. Entonces vamos a medir acá este ángulo y este ángulo, y acá me vuelve a dar 45, es decir, que también tiene que girar 22,5, pero esta vez en el sentido positivo de las agujas, entre comillas, del reloj, el sentido antihorario, digamos, para que llegue a alcanzar el estado tensional del punto de este G. ¿Sí? Y acá vamos a medir entre este y este, que hay 100 grados. ¿Sí? No sé por qué sale acá en kilocentímetros. Vamos a borrar un poquito para que no se ponga. ¿Sí? Sigue habiendo 100, 45 y 45. Quiere decir que este elemento original que yo tenía, el estado tensional original de mi cubito, ahora va a girar 22,5 en el sentido antihorario o positivo para alcanzar el valor del sigma I promedio, que era 325 kilocentímetros cuadrados, creo que era así, ¿sí? 325, perdón, me voy al otro gráfico. Dijimos 325 y un valor de tau de 247,49. Es decir, que acá es el mismo tanto en X como en Y, son 325 porque coinciden los puntos, si se fijan la coordenada de G y G' es exactamente la misma en el eje de las abscisas. Lo que va a cambiar es el sentido positivo y negativo del tau promedio. Es decir, acá voy a tener un tau máximo, ¿cuánto dijimos? 247,49. Um, 247,40. También kilos sobre centímetros central. Acá le vamos a agregar elevado al cuadrado. ¿Está? Y acá lo mismo. Lo vamos a copiar porque en realidad esto es lo único que cambia en el sentido. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Contéstenme algo, por favor. Voy a dejar de compartir así los puedo ver. Sí, profe, algo se entendió. Algo entendieron. O sea, Sí. la utilidad, digamos, del gráfico es en realidad la simplicidad que tiene. Si yo sé manejar AutoCAD y si entiendo el concepto de dónde está el máximo, dónde está el mínimo, dónde está el promedio, poder detectarlo rápidamente sin necesidad de meterme en el mundo ese de las ecuaciones y poder deducir a través de ahí en una situación determinada de mi vida profesional, digamos, cuando yo tengo una estructura sometida a una determinada carga, tengo una determinada inclinación y respecto a la superficie de mi elemento, poder saber, digamos, cuál es el estado que va a tener combinado de esfuerzo normal y corte en la realidad, ¿se entiende? Entonces, la practicidad que tiene gráficamente es muy importante y facilita un montón, obviamente, que hay que ser precisos y tener ya antes, digamos, que no existía el AutoCAD, la gente lo hacía manualmente y más o menos aproximado obtenía los valores. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que con AutoCAD podemos tener exacto el valor que necesitamos. Entonces eso es mucho más válido e importante. ¿Por qué? Porque me permite, sin meterme con calculadoras y todo eso, teniendo rápidamente en la computadora, digamos, un programita, hacer un gráfico rápido y poder conocer cualquier estado de tensión de mi estructura bajo cualquier inclinación respecto de la carga, ¿se entiende? Así que, en definitiva, es eso. Cuando yo tengo una carga aplicada que, por ejemplo, no sé, yo lo voy a comparar con la ingeniería civil, pero, por ejemplo, yo tengo un techo de una vivienda donde lo voy a tener sometido a la carga de
supongamos, no sé, de una carga de sismo o de viento que se aplica horizontal, digamos, a la estructura. Entonces, esa carga, digamos, si yo a la estructura, al techo, lo hago más o menos inclinado, me va a hacer variar el estado de tensiones de un determinado elemento estructural que yo quiera verificar. Pero la carga nunca va a cambiar su dirección. El viento, el sismo, lo que sea, siempre va a aplicarse horizontalmente, o lo que es el peso propio en sí del material siempre va a ser vertical, se va a ser dirigido hacia el centro de la Tierra por la gravedad, digamos. Entonces siempre la dirección de la carga va a ser sobre el eje de las Y, como quien dice, perpendicular al plano de la superficie de la Tierra, digamos. Pero mi techo o mi elemento que conforma mi techo va a estar inclinado según lo que yo lo diseñe, más o menos. Entonces ese elemento va a tener un determinado estado de tensiones que puede llegar a ser favorable o desfavorable según el tipo de material que yo tenga y las tensiones admisibles, bueno, y todo lo que ya habíamos hablado en la clase pasada. ¿Sí? Intenten leerlo al práctico, leer la introducción teórica que está ahí, traten de hacer algún ejercicio. Yo ahora les voy a pasar, prometo, hoy más tardar en un rato, ya pasarles, digamos, el resumen de este ejercicio que hicimos, tanto gráficamente como analíticamente, para que ustedes puedan intentar hacer un ejercicio parecido. Son bastante sencillos los otros. Recuerden siempre de respetar la convención de signos, como para que a todos les dé más o menos el mismo resultado, porque si cambian una convención, después para compararlo entre ustedes, por ahí les va a dar distinto, excepto que lo tengan bien claro, digamos, de que se cambió el sentido positivo de los ejes o de los giros, ¿me entienden? Así que bueno, por hoy esto nada más. Así que espero que me hayan entendido, y cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Si hace falta la clase que viene refrescamos algún concepto.